Hola a todos, vamos a comenzar. Tierra del Fuego, historias de exploración. Aquí vamos a contar dos cosas. Lo relevante es hablar de Tierra del Fuego con mi querido amigo Cristian Donoso. Con Cristian hemos hecho cualquier cantidad de cosas juntos en Ladera Sur. De hecho, les recomiendo, hay un podcast que tenemos que se llama Historias de Montaña, y uno de los capítulos de la primera temporada que tiene más visualizaciones es el que hicimos con Cristian, que habla de exploraciones de polo a polo, le llamamos. Pero antes de eso, conversando con Cristian, voy a presentar... Aquí hay una cosa súper importante. Probablemente la conocen por redes sociales, pero no se llama Octavia. ¿Cierto? Todo el mundo le dice Octavia. De hecho, yo una vez me encontré con ella en la carretera Austral, porque le guardé la Octavia en Puerto Natales, en la casa de Natales, y paramos en una curva en el Paso Las Llaves, en pleno lago General Carrera, y como uno anda así viajando, paramos en una curva donde era imposible parar, unos bandereros, hola Octavia, va, Victoria. Entonces yo sé que a cada rato le pasa lo mismo, y la Victoria se sumó a una expedición con Cristian que nos van a contar adelante, pero cuando estábamos hablando de este panel, yo mandé unas fotos de una travesía que yo hice en kayak hace muchísimos años atrás. No sé si alguien estuvo en el panel anterior de fotografía. Estas fotos también son análogas. Esta fue una travesía de un mes. No voy a hablar de la expedición, solo van a ver imágenes. El Monte Sarmiento que mostró aquí. Pero estas son diapositivas de una expedición. Cuando yo digo, mira, la Tierra del Fuego en realidad se debiera llamar Tierra del Hielo. Toda la zona occidental que Cristian nos puede contar después. Este es en el fiordo Brooks, remando entre los hielos. Tuvimos que parchar un kayak con duct tape. Y aquí yo andaba con Fernando Viveros, un operador de Puerto Natales. Tú nos puedes contar mejor la geografía del lugar. Estas son fotos tan antiguas, pero también es entrando a Brooks, pero solo para contextualizar el lugar del cual nos vamos a hablar. Esto es Tierra del Fuego. Uno tiene la imagen de que Tierra del Fuego son pampas, son ovejas, por un lado, son grandes extensiones, son estancias como las que mostraba Pablo Valenzuela, pero hay todo un territorio que yo siempre digo, la Tierra del Hielo, donde cuando uno acampa en estas expediciones está todo literalmente congelado, blanco. Esto es en el mes de abril, mayo, si no me equivoco, el año 2002. Campamentos muy húmedos, Seno Agostini. Fíjense el kayak allá cuando amanece nevado. Aquí éramos 5 personas, este fue otra expedición a Tierra del Fuego. Pero solamente para contextualizar de que este es un territorio de aventura. Y yo quise dar este regalito, o darme este regalito. Estas fotos yo no las había mostrado nunca. Eran unas diapos y en pandemia las proyectaba y se las mostraba a mis niños tomándole foto con el teléfono. Esa es la digitalización. Una foto que con el teléfono le tomé al telón. Es el glaciar Marinelli, Bahía Ainsworth. El Monte Sarmiento. Esta es la diapo original, una montaña preciosa. Es como un iceberg de hielo que algunos días se ve desde Punta Arenas. Y uno rema y navega precisamente en este territorio helado, frío, de hielo. Él es Augusto Domínguez, un fotógrafo bien reconocido, que se nos arrancó a Alemania, así que no lo han visto mucho en estos tiempos, pero con Augusto andábamos en esa época con cartas náuticas. No existía la digitalización de ahora. Cartas náuticas, las Pelican, los sacos de dormir afuera, ahí en bolsas secas por la cantidad de cosas que llevábamos un mes navegando. Teníamos que cargar bastante equipaje. Campamento a los pies de Bahía Águila. Si alguien ha hecho el viaje en alguno de los Australis, con un estándar de comodidad mayor al nuestro, pasan por esa zona. De nuevo, saco de dormir afuera, remos de repuesto, agua para cargar en los campamentos. Pero solo para contextualizar, esto es Tierra del Fuego, que es un territorio de pioneros, de exploradores, que nos encanta, que nos fascina. Y la verdad, yo nunca había visto estas fotos grandes. Así que por eso dije, no, conversando aquí con Cristian y con la Vis, tengo que ver esta foto algún día. Así que con esto introduzco a Cristian y a la Vis la siguiente presentación. Esto de aquí también es al final del Seno Agostini. Y Tierra del Fuego es un territorio que yo sé que a Cristian le fascina. Cristian va todos los años a Tierra del Fuego. Todos los años hace una expedición en Tierra del Fuego. Y un proyecto que nos encanta en Ladera Sur y que teníamos un espacio que lamentablemente al final no nos cupo en la grilla de la cantidad de charlas, se llama Postales de Hielo. Y que muestra el retroceso o la comparación de los glaciares de Tierra del Fuego, de esta Tierra del Hielo que les digo yo, entre el pasado y el ahora. Y parte de eso es de lo que nos van a contar
Cristian y, recuerdo, la Viz o la Victoria que anda en una combi. Y aquí no sé si andaba ahí en la combi en este viaje, ahí vas a tener que explicar tú. Ahí tienen el micrófono. Los dejo a ustedes, Tierra del Fuego. Chiquillos, tenemos 30 minutos. Hola. Con este más. No, el de abajo. Bueno, hola a todos. Yo soy Victoria, como Felipe me presentó, de Octavia Viajando. Yo creo que muchos lo conocen mejor como Octavia Viajando. Una combi Volkswagen del 85. Y aquí estamos con Cristian, que les vamos a contar un poquito de un último viaje que hicimos y donde nos conocimos también. Bueno, estas son fotos de la combi, por si hay alguien que no conoce la combi. Llevo 6 años con el proyecto. La idea es difundir el turismo local, los diferentes destinos de Chile y también descentralizar el turismo. Y uno de mis principales objetivos era llegar a Tierra del Fuego. Después se extendió, me puse más exigente que se llegara a Puerto Williams. Y fue en ese viaje que conocí el libro que hicieron Cristian con Alfredo de Postales. Y bueno, vamos a ir pimponeando un poco, pero ¿quieres? Bueno, aquí en esta parte tengo que hablar de mí, presentarme. Yo me dedico a hacer expediciones en la Patagonia. Normalmente hago una en Tierra del Fuego al menos al año, en los últimos 20 años. Y son expediciones que abarcan territorios marítimos y terrestres. Hago expediciones en kayak, en velero y también expediciones de montaña que combinan esquí, escalada en hielo, algo de roca también y sobre todo travesías con trineo y esquí randonés. Y todas estas expediciones las hago para documentar zonas inexploradas, zonas o muy poco exploradas o de las que no se cuentan con registros previos. Y bueno, y en una de estas expediciones, la última, el proyecto que hicimos este año, nos conocimos con Victoria y ella les va a contar un poco más de cómo fue ese encuentro. Perdón, como dijo, le toca presentar. Yo, cuando me tocó hacer el podcast de Historias de Montaña con Cristian, su definición es explorador. Así de simple. Cuando uno dice, en vez de leer una biografía y toda la cantidad de cosas que ha hecho, Cristian Donoso, explorador. Bueno, y como les contaba, ahora volviendo a la historia, uno de estos viajes fue ir a Magallanes. Llegué hasta allá, me gustó tanto que dejé la combi 1 año y medio. Y cuando ya estaba en enero del año pasado, ya llevaba como 1 año con la combi allá, iba y venía, no estaba todo el tiempo allá. Pero bueno, en el siguiente video les cuento un poco qué es lo que pasó y cómo terminé viajando con Cristian y siendo parte de cierta forma de este proyecto que es Postales de Hielo, que Cristian les va a explicar más adelante. Llevo casi 3 meses viajando en mi combi aquí por la Patagonia y no, aún no me voy. Me queda mucho todavía por conocer de esta zona y nunca hubiese imaginado estar viviendo lo que está pasando ahora. Hoy comienzo una nueva aventura a uno de los lugares que más me ha llamado la atención de este lugar y con un equipo nuevo de personas para mí que ya les voy a presentar. Durante las próximas 3 semanas este será mi refugio. Dejaré a Octavia descansando mientras yo me voy a navegar por los fiordos del fin del mundo. Pero antes de contarles todo, les quiero hacer una pequeña contextualización con la historia. Hace un poco más de 1 año iba navegando rumbo a la isla Navarino para hacer el trekking de los dientes de Navarino. Fue ahí que conocí en el ferry de Tapsa a José de la tripulación, que me mostró un libro que me llamó mucho la atención. Se trataba de Postales de Hielo de Alfredo Murali y Cristian Donoso, un cineasta, fotógrafo y un explorador de montañas y glaciares. Al leer Postales de Hielo sentí gran admiración por el trabajo fotográfico realizado y el objetivo que se habían propuesto. Y además fue muy impactante ver el contraste de los registros al ver 100 años de transformación del paisaje. La verdad que me llamó mucho la atención la historia de estos antiguos exploradores, a dónde fueron, los glaciares que hay allá al fin del mundo y los paisajes. Tanto así que José me regaló el libro y desde entonces lo ando trayendo en Octavia. Y casi 1 año después me llegó un mensaje de Alfredo para que fuera la 3ª expedición de Postales de Hielo y aquí estamos.
este es un video resumen de cómo fue que yo llegué a la Patagonia, llevaba mucho tiempo, pensaba que ya me iba a ir y se dio esta oportunidad, esta invitación de ser parte de este proyecto. Yo a Cristian seguía su trabajo, Alfredo también, como digo en el video, yo admiraba mucho el proyecto, tanto así que me regalaron ese libro y un año después me llamaron para que fuera, o sea, para mí era como, wow, no voy a creerlo. Y me moría por conocer esta zona. Había viajado en la combi ya 4 veces a Tierra del Fuego, pero siempre que iba era como, ¿qué habrá más allá? ¿Qué habrá más allá de estos fiordos, en estos donde caen los glaciares de la cordillera Darwin? Y bueno, y ese fue el viaje que hicimos en abril de este año, que nos pudimos conocer y tuve la oportunidad de conocer este territorio que Cristian ha ido ya muchas veces. Bueno, en esta parte les voy a contar un poco del proyecto Postales de Hielo. Aquí a quien vemos es a D'Agostini, un sacerdote salesiano que llegó a principios del siglo XX a Chile y al poco de llegar se interesó por la exploración de Tierra del Fuego. Él comenzó sus primeras expediciones en la década de 1910 y él trajo a Chile lo que era en aquella época la máxima tecnología para registro fotográfico, y esa tecnología consistía en placas de vidrio donde se registraba, donde él hizo los primeros registros de muchos de los sectores menos conocidos por entonces de la Tierra del Fuego. Y aquí vemos al joven Alberto María D'Agostini con su piolet en un glaciar en el canal Beagle. Y bueno, aquí nosotros tuvimos acceso a las fotografías de Alberto D'Agostini que están en el Museo Salesiano Mayorino Borgatelo en Punta Arenas. Y como les comentaba, están las fotografías, los negativos están en placas de vidrio, ¿ya? Y no están catalogados. D'Agostini cuando murió dejó un archivo de más de 11.000 fotografías y están como todas, como si uno tuviera un baúl lleno de fotos del que tomó a lo largo de la vida, todas revueltas. Entonces no estaba claro dónde habían sido tomadas, muchas de ellas no habían sido nunca publicadas. Entonces empezamos a hacer un trabajo con Alfredo Pullarí para identificar cuáles han sido los sitios donde él había tomado estas fotografías, y en particular elegimos 10 fotos que a nosotros nos parecían que eran interesantes desde el punto de vista estético, que tenían elementos en primer, segundo y tercer plano, y además que daban cuenta, por un lado, de los cambios ocurridos en los glaciares de Patagonia y por otro también de aquellos elementos del paisaje que se conservan a lo largo del tiempo. Y aquí en este negativo, ustedes pueden ver, hay un islote, hay un árbol y al fondo se ve el glaciar Marinelli. Nosotros escaneamos el negativo y apareció esta imagen. Ustedes pueden ver atrás el gran glaciar Marinelli y tomamos la decisión de ir a este mismo lugar a repetir esta misma foto. Ustedes pueden ver que está el velero de Alberto D'Agostini ahí en el margen derecho de la fotografía. Ahí está. Y nosotros cuando llegamos a este lugar no sabíamos exactamente dónde había sido tomada esta foto y buscamos un buen lugar para regalar. Y regalamos exactamente en el mismo lugar, casualmente, y empezamos a buscar el sitio y lo encontramos. Y esta foto es una foto que nos tomó cerca de 10 horas tomarla. Hicimos un campamento en este lugar, llovía, no se veía nada y de pronto teníamos la fotografía en un trípode y se abrió el cielo, cayó un rayo de sol en ese lugar y tomamos la foto, pero tuve una oportunidad de 5 segundos o 10 segundos y se acabó. Y ahí ustedes tienen la comparación que da cuenta de la transformación del paisaje en un siglo. Esta foto, la del lado izquierdo, fue tomada en 1913 y la del lado derecho en 1917. Y de esta misma forma fuimos a otros sectores de Cordillera Darwin. Aquí estamos en el glaciar Negri. La misma fotografía nos servía como un verdadero GPS para poder llegar al sitio exacto donde había sido tomada. Nosotros buscábamos elementos en la fotografía que pudieran señalarlo el lugar exacto y buscábamos de que los elementos de la foto estuvieran alineados de la misma forma en como aparecían en el paisaje. Una roca, ¿no es cierto? Elementos en primer plano, una roca, el perfil de las montañas, árboles, etc. Y aquí tenemos esta comparativa también del glaciar Negri, nuevamente dando cuenta del retroceso de los glaciares. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que el bosque que aparece en esta foto reciente no está en la foto antigua, ¿no? Hay transformaciones que van más allá del retroceso de los glaciares. Y bueno, este registro de esta repetición de la foto de Alberto D'Agostini la expusimos
en distintos lados, tuvo mucho éxito, estuvo en Nueva York, estuvo en México, estuvo en Magallanes, itinerando también por Santiago, por Chile. Y después decidimos hacer lo mismo con otros exploradores, con otros fotógrafos, primero con Günther Peugeot, que era un explorador alemán que estuvo en 1929 en la Patagonia. No le voy a mostrar fotos porque no tenemos tanto tiempo. Y después continuamos con la fotografía de este señor que vemos a la izquierda, que es Chedomir Marangulitz, un glaciólogo que fue a Tierra del Fuego con este gran explorador inglés que se llama Eric Chipton. Eric Chipton fue el que lideró todo el proyecto británico para alcanzar la cumbre del Monte Everest. Lo separaron de ese proyecto porque tenía una filosofía de exploración muy ligera, muy liviana, con equipos pequeños y con poco equipamiento. Y decepcionado se viene a Chile y realiza extraordinarias expediciones en la Patagonia, entre ellas el ascenso a las cumbres más altas de Cordillera Darwin, el primer cruce de la Cordillera Darwin, y lo hace con 3 jóvenes chilenos, uno de ellos, Chedomir Marangulitz. Y además estaba Eduardo García y Francisco Ibanco. Entonces, nosotros entramos en contacto con Cheo, lo visitamos en el Cajón del Maipo y fuimos con sus fotos y con Victoria y con Cheo, fuimos con él a Tierra del Fuego a repetir sus fotos y a ver cómo había cambiado el paisaje desde aquella expedición que se realizó en 1961. Y aquí estoy con Cheo, ya 60 años después. Él no había vuelto nunca a este lugar desde aquella expedición. Ellos lograron subir la cumbre más alta de Cordillera Darwin y nunca más ha vuelto a ser ascendido. Es una cumbre que se mantiene todavía sin una repetición. Y un poco para situarnos geográficamente, la Cordillera Darwin está localizada en esta península Brecknock, que está ubicada en la parte sur-oeste de Tierra del Fuego, en el vértice suroeste. Es la única sección de la Cordillera de los Andes que corre de este a oeste. Bueno, y después, continuando con la historia de este viaje, de la invitación de Chedomir a viajar en este velero de Postales de Hielo, a mí me tocó participar en la tercera expedición de Postales de Hielo, en la que me invitaron para que fuera a conducir y además a apoyar en la creación de la fotografía, ayudar con todo lo que es lo audiovisual. Y bueno, tuve la oportunidad de acompañarlos con Chedomir a navegar, verlo a él, cómo fue volver después de 60 años al mismo lugar donde había ido a subir una montaña. Y bueno, estos son algunos de los registros que pude hacer durante esa navegación el día que lo fuimos a dejar. Porque la primera misión fue ir a dejar a Cristian con Harry, que iban a ir a intentar subir el monte Chipton en abril de este año. Ahí está el velero entre los hielos cuando lo fuimos a dejar, y ahí tengo una selfie con Chedo, cuando el mismo día que fuimos a dejarlo, y fue súper emocionante verlo a él, sentir como todo lo... O sea, llegar a ese lugar después de 60 años, todos los recuerdos que le llegaron. Yo le preguntaba qué sentía, qué sentía como al ver el paisaje, con los cambios. Y la verdad es que lo que más me decía que recordaba él eran sus compañeros, con quienes había ido y el valor humano de sus compañeros con los que fue. Y que claro, y todos ya habían fallecido y él era el único vivo, y de los 5 exploradores que fuimos a estudiar digamos a buscar estas postales de hielo en este viaje, él es el único chileno y el único que está vivo de esos 5 exploradores. Entonces la verdad fue un honor viajar con él y poder escucharlo también su historia. Bueno, mientras dejamos a Cristian y a Harry ahí, los dejamos y nosotros nos fuimos. Nos vemos en 3 semanas, nos avisan, nosotros siguiéndolo ahí con GPS, sus puntos, cómo se movían mientras estaban metidos en el glaciar. Y mientras tanto con Alfredo y el resto del equipo fuimos en el velero Boyero a navegar. Fueron 3 semanas de navegación y estuvimos buscando distintos lugares donde se habían realizado estas fotografías para hacer una webserie que, bueno, ya la van a poder ver más adelante. Y bueno, la verdad es que el tiempo allá manda, hay que tomar decisiones en base a eso principalmente, y uno va con una idea y todo puede cambiar, y así es lo que pasó. Queríamos llegar al fiordo Agostini, no pudimos llegar y al final tuvimos que regresar al fiordo Brooks, que es donde lo fuimos a dejar a Cristian.
Hicimos distintas paradas en diferentes lugares para poder mostrar el paisaje de Tierra del Fuego, estas montañas gigantes que hay allá y de los pocos lugares yo creo en el mundo que uno puede estar ahí solo y no ver a nadie más. Es como una sensación única y es, no sé, inolvidable. Este es Boyero, donde estuvimos, bueno, al final eran 3 semanas y terminé viajando 45 días. Para devolvernos con el velero hasta Puerto Montt. Y estas son algunas de las imágenes que más me gustan, de las que pude retratar allá en Tierra del Fuego. Es súper inhóspito, no sé, lleno de montañas, hay un canal lleno de cascadas, como se ve el glaciar encima que se va retrocediendo y todas las cascadas caen al mar, de repente aparecían ballenas, delfines, y había que estar todo el rato ahí mirando afuera porque la verdad es que todo el tiempo aparecían paisajes como este. Y bueno, como les contaba, queríamos ir al fiordo Agostini, era como una de las principales metas, se venía muy mal tiempo y tuvimos que cambiar de planes. Ahí el capitán, Alfredo y el resto de la tripulación tomó la decisión de regresar al punto donde los habíamos dejado, porque ahí había unas de las fotos que estaban buscando, que eran de Chedomir, que él había hecho en su expedición. Y hice un pequeño video que yo subo a mis redes sociales y quería compartirlo acá también, de cómo fue ir a acampar 5 días a ese lugar. Por pronóstico de mal tiempo cambiamos de planes y nos fuimos a acampar 5 días a un fiordo lleno de glaciares. Es 20 de abril y nos acaban de dejar aquí en el fiordo Brooks, la entrada del fiordo Finlandia. Esto es todo lo que tenemos para sobrevivir. Hace mucho tiempo que venía buscando este momento de acampar aquí en alguno de los fiordos rodeados de hielos y glaciares en Tierra del Fuego. Es muy poco lo que hay que cruzar, mojarse para no subir el cerro 2 horas. Así que lo vamos a intentar. Y vamos a pasar por ahí, pero está muy profundo, vamos a tener que subir para allá. Aquí estamos. El objetivo era llegar al final del fiordo para tomar unas fotografías importantes. Estoy grabando mi caída. El camino fue duro, muchas subidas y bajadas en un bosque frondoso y húmedo. Y no para de llover. El costo de estar aquí es pasar frío. Ya son las 4 de la tarde y sigue lloviendo. Creo que nunca me había sentido tan aislada. La misión estaba siendo más difícil de lo que pensábamos, pero el último día salió el sol y logramos llegar al lugar de la foto. Estamos listos para partir. Gracias, Pacha. Llegamos aquí al punto donde dormimos la primera noche. Vamos a ver si nos pueden venir a buscar acá. Está difícil, parece. Boyero, aquí campamento. Boyero, Te copiamos, Andy. estamos aquí ya frente a ustedes. ¿Qué se siente volver a ver a Boyero? Tranquilidad. Seguridad. Aquí ya nos queda lo último de esta aventura. Experiencia de campamento más salvaje que he vivido, creo. Ha sido mi campamento más aislado, frío y húmedo, pero sin duda uno que nunca olvidaré. Y lo mejor es que logramos el objetivo y lo verán en postales de hielo. Bueno, ese video es a mí me gusta compartir las experiencias lo más naturales, como no todo siempre es perfecto, bonito, días de sol, nos tocaron 2 días enteros llenos de lluvia, estábamos todos mojados, muertos de frío, y eso es lo que me gusta igual transmitir a mí en mis redes, mostrar lo más real y transparente que se puede. Y logramos finalmente, estuvimos caminando 5 días, logramos llegar al punto, Alfredo pudo tomar las fotos, encontró los lugares de las postales y después regresar. Y allá no hay sendero, había que caminar por el bosque, por la turba, gotas de agua súper heladas, pero se logró y fue una muy buena experiencia. Este es el lugar donde armamos campamento. Al fondo nosotros dejamos a ver, ¿cómo funciona esto? Ahí. Nosotros dejamos, digamos, a Cristian como por acá. El día que llegamos estaba lleno de hielo y ahí ellos subieron como por aquí. Y mientras nosotros estábamos aquí. Caminamos hasta el final. Llegamos hasta este lugar. Ahí está Alfredo y Martín. Yo creo que es uno de los lugares más lindos que he podido ver. Es un fiordo donde uno llega al final lleno de glaciares, hielo y témpanos que caen al mar. Todo el rato caían hielo y uno escuchaba así la fuerza ahí de la naturaleza actuando con todo. También un día nos tocó, íbamos navegando y llegamos al lugar donde hicimos una parada para descansar, para tomar estas decisiones de si seguíamos o no. Y empezó a nevar, el mar se empezó a congelar, todo eso es como, todo eso que se alcanza a ver ahí es el mar que está medio congelado. Y bueno, eso fue una de mis fotos favoritas del viaje también. Y ahora sigue Donoso con su parte de la expedición. Bueno, mientras tanto, nosotros, claro, ahí nos separamos del grupo y el propósito era llegar a la parte alta del glaciar Marinelli. Nosotros habíamos fotografiado el glaciar Marinelli en su parte baja y nos interesaba, a partir de las fotos de Chedomir Marangunich, ver cuál era la situación del Marinelli en la parte alta.
Entonces nos dejaron en un punto donde ya el yate no podía seguir navegando hacia el interior del fiordo Brooks porque había mucho hielo. Quedamos con los kayaks que llevábamos a bordo en la costa y al día siguiente, entrando, nos encontramos con el fiordo congelado. No podíamos seguir remando, entonces ahí aparecieron los piolet. Entonces nos íbamos arrastrando, íbamos con los piolet desplazándonos sobre el hielo y arrastrándonos, y de esa forma pudimos llegar al punto de partida de la ruta para poder acceder a la parte alta del glaciar Marinelli. Ustedes pueden ver que vamos con el equipamiento trineo, llevamos esquí, carpa, todo el material necesario para poder realizar esta travesía en la parte alta del glaciar. Bueno, aquí llegamos al fondo del fiordo Brooks. Ustedes pueden ver ahí el glaciar Finlandia, el nombre que recibe porque él fue un finlandés, el primer europeo que hizo un levantamiento de este fiordo, fue Vainauer. Ahí vamos con los esquís, la comida, ¿no es cierto? Un montón de equipos para movernos, desplazarnos en forma autónoma, tanto por mar como por tierra. Y bueno, poder de síntesis, primero nos metimos en un bosque con ñirre, achaparrado, fue bastante difícil, después tuvimos que subir una pared más o menos complicada y finalmente logramos llegar a la parte alta del glaciar. Ahí ustedes pueden ver una grieta tapada con agua congelada. Al fondo se ve el monte Chipton, se asoma por allá en el margen superior derecho. Cristian, perdón, ese, para que sepan. Sí. Sí, y acá, o sea, por ejemplo, todas esas montañas que se ven no tienen nombre. Ya hay ni tampoco ascenso, ni intento, lo que da cuenta de lo inexplorado de este territorio. Ya esa pared, por ejemplo, ese cerro que tiene una pared de roca enorme, de granito, gris, no tiene nombre, y ninguno de estos. Hay otra montaña innominada, la del lado derecho tiene más de 2000 metros, que es una altura bastante alta para Tierra del Fuego. Y vamos pasando entre grietas, hay que ir con cuidado, ¿no es cierto?, encordado. Y bueno, llegamos a la parte a la que queríamos acceder. Lo que vemos a la izquierda es una foto de Chedomir Marangunich y de su expedición del año 1961, y a la derecha una foto mía del mismo lugar. Ustedes pueden ver de que el glaciar, donde él, la superficie del glaciar donde él instaló su carpa, bajó cerca de 200 metros, y la montaña que ustedes ven, o sea, el cerro que ven en la imagen derecha, todo este cerro estaba sepultado bajo la nieve. Todo ese cerro. Ya, la nieve llegaba, el hielo llegaba hasta ahí más o menos. Ahí se puede ver esa montaña, que obviamente es un elemento del paisaje que permanece, y ahí queda claramente demostrada la diferencia de altura de la parte alta del glaciar Marinelli. Bueno, hace un poco más de 2 semanas volví a una expedición en la que fuimos al canal Beagle, también con el propósito de repetir fotos de Chedomir. Zarpamos de Puerto Williams, entramos al fiordo Torcido, y ahí vemos un poco el resultado de esa comparativa, ¿no es cierto? Aquí se ve Eric Chipton en la imagen derecha superior, está Chipton ahí en el borde del fiordo Torcido. Él hizo un cruce, hizo el primer cruce de Cordillera Darwin, y uno entiende que el cruce de un campo de hielo está completo cuando uno va de agua a agua. ¿Ya? O sea, por un lado, por donde ya sea el lago o fiordo donde se vierten los glaciares que bajan de ese campo de hielo, hasta el lago o fiordo del otro lado de la cordillera donde se vierten los glaciares fiordos, y él está ahí rozando el agua. Entonces, como diciendo, crucé la Cordillera Darwin. ¿Ya? Y abajo estoy yo. ¿Cuál Chipton? ¿Ya? Y acá, bueno, también Chipton. Bueno, Chipton chileno. Claro. Bueno, y aquí estamos, también encontramos este lugar donde se tomó esta foto, ¿ya? Y probablemente nunca nadie más estuvo en este lugar hasta que volvimos nosotros. Eso siempre como que no sé si uno un poco se va en la mística, pero encontrar estos lugares como que casi que uno siente la presencia de ese último humano que estuvo ahí antes que uno hace muchas décadas, ya hace más de 100 años. Ya, y aquí me voy a poner en la parte más densa de la presentación. Hablar un poco de
de qué hay detrás de toda esta comparativa. Lo que vemos aquí es el glaciar Marinelli. Esta es una foto que tomó Günther Peugeot, que era un aviador alemán que fue el primero en sobrevolar la Tierra del Fuego. Una historia increíble. Él se vino en un velero desde Alemania y con un avión, un hidroavión desarmado, lo mandó a Punta Arenas y con eso hizo los primeros sobrevuelos y estas fotos. De aquí vemos el retroceso del glaciar Marinelli, el retroceso sostenido. El glaciar Marinelli es uno de los 3 glaciares que más ha retrocedido en Chile en cuanto a distancia. Y aquí vemos el mismo glaciar desde una posición en que fue fotografiado por Alberto Agostini. La imagen de arriba era un mosaico. Nosotros revisando todo este, decía como baúl de fotos de Alberto Agostini, empezamos a encontrar estos son 7 fotos tomadas en placas de vidrio. Apareció una, después apareció otra y de pronto nos dimos cuenta que era un mosaico, que Alberto Agostini había estado en este lugar y había sacado varias fotos para hacer este mosaico. Nosotros lo hicimos a partir del escaneo de esos negativos y fuimos a este mismo lugar y bueno, hay toda una tremenda historia detrás de esta foto que ustedes, como se podrán imaginar, encontrar la cordillera de Darwin así despejada es una cosa total, muy improbable. Fuimos varias veces, estuvimos ahí muchas horas con lluvia, esperando que se abriera un poco y lo que nunca ocurrió y finalmente cuando la expedición ya llegaba a su fin, vino un meteo de una ventana y logramos hacer esta foto. Ustedes pueden ver el retroceso espectacular del glaciar. Bueno, aquí ustedes pueden ver cómo a medida que el glaciar retrocede, los espacios libres que va dejando el glaciar se van cubriendo de musgos, líquenes y finalmente primero algunas plantas, ahí se ven en la imagen, ¿no es cierto?, de Alberto Agostini, algunas plantas y finalmente aparecen los árboles con un bosque muy denso, ¿ya? Bueno, y esta imagen nos habla un poco de la naturaleza, ¿no es cierto?, de cómo la naturaleza es oportunista. Ya la vida es oportunista. Y esa era la reflexión que tuvimos con Alfredo respecto a esta foto. Esta foto para nosotros fue muy significativa, porque de alguna manera veíamos, bueno, ok, retrocede el glaciar y rápidamente entra la naturaleza, y eso nos habló un poco de la vida y en general de la vida a la que nosotros también pertenecemos. Ya nosotros pensamos, ok, parece que hay algo en común entre nosotros los humanos y la naturaleza en general. En la medida que se abren nuevos espacios para poder perpetuar nuestra genética, expresar nuestras potencialidades, ¿no es cierto?, y ocupar nuevos territorios, no perdemos esa oportunidad. Y así también actúan las plantas y los animales. Ustedes pueden ver aquí otra imagen comparativa también de arriba de Alberto Agostini. Al principio están esos cuadros para ver un poco elementos que permanecen en el paisaje, pero si no estuvieran sería un poco difícil ver a primera vista que se trata del mismo lugar. Aquí lo que vemos es un glaciar que actuó como un dique embalsando las aguas de una cuenca. Ya no dejó, ahí había actualmente hay un río, ¿no es cierto? Pero hace un siglo había un glaciar que impedía que las aguas de esa cuenca drenaran hacia el mar y por lo tanto dieron formación a un lago. Y ustedes pueden ver hay un pequeño cuadro de un cerro, ¿ya? Ese cerrito, que es el mismo que vemos en esta imagen, que es como una isla, una montaña que está rodeada de hielo. Y ustedes pueden ver que ahí hay una parte boscosa de un bosque que coexistió con el hielo y más abajo vemos algunos árboles que también corresponden a este fenómeno que el hielo retrocede, ¿no es cierto? Y empieza aquellos espacios que están antes cubiertos de hielo empiezan a ser colonizados por plantas y finalmente por árboles. Ahí por gravedad las semillas de esos árboles fueron cayendo y están dando formación a un bosque. Ya, y esta es la última imagen. De aquí quiero hacer una reflexión respecto a todo lo que vimos. En esta imagen vemos, está en la Plaza Muñoz Camero, en Punta Arenas. La Plaza Muñoz Camero, y lo que vemos ahí es Hernando de Magallanes parado en la proa de su barco, de su nado, está en el Baupress. Ahí está cruzando el estrecho Magallanes. Fue el primer europeo en hacerlo, y él
en la parte de abajo del monumento hay, por el lado derecho de Magallanes, abajo, hay un tehuelche. Está sentado con un arco y una flecha. Y por el otro lado hay un Selknam, que es el famoso Selknam que tiene el pie que todos besan para asegurarse de volver a Punta Arenas y a Magallanes. ¿Ya? ¿Cuántas veces lo has besado ese pie que ha ido tantas veces? La verdad que nunca. Está ahí rompiendo el mito. Pero sí he comido calafate. Y harto. Ahí me he asegurado. Bueno, la reflexión que quiero hacer un poco acá respecto del cambio climático, ¿ya? Y de lo que vimos ahí en esa naturaleza, donde vemos que los seres vivos no eligen esto de que cuando el glaciar retrocede van y ocupan aquellos espacios, sino que es simplemente una disposición genética que es el resultado de un proceso evolutivo. ¿Ya? Ellos, los árboles, ¿no es cierto?, están con esa potencia, no porque estén pensando, oye, vamos, ahí se abrió el hielo y ahora podemos entrar. ¿Ya? Es una forma de ser, finalmente los procesos evolutivos son como lo describía Humberto Maturana, como el agua que baja a la montaña, el agua baja nomás, ¿ya? Porque tiene que bajar. ¿Ya? Y la evolución es un poco parecida, y los humanos tampoco somos ajenos a esa realidad como seres vivos. ¿Ya? Nosotros somos o no naturaleza los humanos. ¿Ya? Si somos naturaleza en este paisaje, en esta foto, ¿qué de lo que vemos ahí es naturaleza y qué no? ¿Las obras de un ser natural, producto de la naturaleza, no son naturaleza? Nosotros nos sentimos como fuera de la naturaleza, estamos en un festival de la naturaleza y parece que vemos que hasta cierto punto existe el mundo de los humanos y más allá está la naturaleza y nos seguimos sintiendo muy ajenos a eso. Pero sin embargo también entendemos claramente que somos producto de una evolución, que somos resultado de un proceso evolutivo donde estuvimos en contacto permanente con la naturaleza y somos el resultado de ese contacto. Si pensamos en nuestros antepasados, nosotros estamos acá porque nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tuvieron estrategias exitosas para sobrevivir, permanecer y conservar su genética y transmitirla. ¿Ya? Y así también esos árboles que están en Tierra del Fuego, que están encontrando nuevos espacios. Y aquí la reflexión sobre esta imagen que tenemos distintos exploradores. ¿Ya? En esta vertiente que baja la montaña, el humano también tiene una disposición a la exploración. Nosotros estamos constituidos, tenemos sentimientos que no elegimos, sentimos a veces rabia, sentimos miedo, sentimos alegría, y no elegimos sentirlo, lo sentimos solamente porque estamos constituidos de cierta manera, y esa manera, como estamos constituidos, es el resultado de un proceso, de un contacto con la naturaleza a través de millones de años. Estamos esculpidos por la naturaleza. ¿Ya? Y aquí tenemos a Magallanes, al Selknam y al Tehuelche, y ellos tienen algo en común, que son todos exploradores. ¿Ya? Magallanes cruzó el estrecho Magallanes, que ya su nombre, no porque fuera un aventurero, no porque estuviera haciendo turismo, sino porque estaba buscando satisfacer una necesidad económica, fortalecer el poderío español en el contexto europeo, buscando una nueva ruta hacia las Molucas, ¿cierto? Estaba buscando satisfacer una necesidad. La palabra explorar denota la acción de salir del dolor. Explorar es como llorar. Implorar es entrar en llanto, explorar denota la acción de salir del llanto o del sufrimiento, un poco hacerse cargo del dolor, del sufrimiento, y quien sale a explorar sale a satisfacer una necesidad, a aplacar un dolor que puede ser una necesidad de tipo económica normalmente. Tengo hambre, ¿qué hago? Me hago cargo, voy a buscar nuevos territorios, nueva casa, y de esta manera llega a Magallanes buscando una nueva ruta a las Molucas, y así mismo lo hacen estos otros humanos, los tehuelches y los Selknam, que llegaron a Tierra del Fuego buscando nuevas zonas de caza. Vimos una presentación en la mañana de cómo estos humanos extinguieron a más del 70% de los mamíferos que habitaban en estos territorios. Es una de las causas. Pero entre ellos hay una diferencia. ¿Verdad? Esto es lo común. Son humanos, son exploradores, van en busca de satisfacer necesidades económicas. Pero hay una diferencia notable, y aquí donde se produce una inflexión
en la historia de la humanidad. Los Selknam, por ejemplo, llegan a Tierra del Fuego y si ellos tienen la necesidad de mantenerse en una relación simbiótica y armónica con la naturaleza, porque en la medida que ellos empiecen a cazar, a depredar, aumente la población y empiecen a depredar con mucha fuerza, por ejemplo, el guanaco, va a empezar a escasear alimento, por lo tanto van a empezar las luchas entre ellos por el alimento, se van a alimentar mal, van a empezar a morir y de esa manera va a disminuir la población de de humanos y va a aumentar la de guanacos, y esos son los procesos naturales que se dan en la naturaleza a las cuales el humano no estaba ajeno. ¿Ya? Así se logran los equilibrios en los ecosistemas. Pero ¿cuándo se rompe esto? En la época de Magallanes empiezan los grandes viajes de descubrimiento con Vasco da Gama, ¿no es cierto?, que da la vuelta a África, llega a las Indias orientales, Colón, que llega a América, etc. Y se empieza a globalizar la economía mundial. Entonces llegamos a un punto en que, por ejemplo, un habitante que llega a Tierra del Fuego, los primeros mestizos europeos que llegan, ellos no necesitan ya tener una relación armónica, simbiótica con la naturaleza. Basta con que depreden fuertemente algo que sea demandado por una economía global para obtener también de esa economía global aquello que ellos requieren para poder sobrevivir. Ya, por ejemplo, yo arraso el bosque, me da lo mismo porque esa madera va a un lugar que necesita madera a miles de kilómetros y ese lugar produce petróleo. Entonces me llega de miles de kilómetros petróleo, comida. Entonces se rompe esa necesidad del humano de tener un equilibrio con su entorno inmediato. Y aquí surge, y aquí termino, aquí surge esta gran paradoja de nuestra estrategia adaptativa. Y vuelvo a la imagen del glaciar que retrocede, ¿no es cierto?, y este bosque que avanza, y esta forma de ser de lo vivo que es oportunista, ¿no es cierto?, que busca la menor oportunidad para perpetuar su genética. ¿Ya? Y el hombre no es ajeno como ser vivo a esa dinámica y nosotros nos comportamos de acuerdo a cómo nuestros antepasados lograron ser exitosos para poder sobrevivir. Nosotros estamos un poco esculpidos por toda esa historia de nuestros antepasados. Y esas estrategias de nuestros antepasados que lograron ser exitosas, ¿no es cierto?, que nos permitieron transformar nuestro mundo para nuestro beneficio, son estrategias que ahora nos están llevando a la destrucción de nuestro entorno y consecuentemente también afectando la seguridad de nuestra supervivencia como especie. Lo que es una paradoja. Ahí Andrés Charrier hablaba a la mañana de comparar a la humanidad como un cáncer, como algo que se reproduce sin fin, que crece, ¿no es cierto? Hablamos del crecimiento de la economía. Cuando no crece nos preocupamos, pero parece que esto no tiene fin ya y se compara mucho con un cáncer. Entonces, el gran desafío del humano es justamente, yo creo, el cambio climático. El problema central no es mirar quizás los glaciares que están retrocediendo, sino que mirar al humano. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos comportamos? Y nosotros tenemos que, en fondo, cuestionarnos en nuestra esencia más animal para afrontar este tremendo desafío que tenemos por delante. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Oye, yo quería volver ahora que se sumó más gente. Cristian Donoso ha explorado en kayak, en montaña, en Groenlandia, en el polo. Y Victoria Ansaldo, que a lo mejor muchos las conocen por las redes sociales, de Octavia Viajando, que viaja en combi. Yo te quería preguntar para cerrar el panel. Cuando empezamos a hablar hace varios meses atrás, yo te dije, oye, podríamos hacer un panel de tus viajes, de la combi. Y pimponeando fue que llegamos a esto de Tierra del Fuego. O sea, de alguna manera, Tierra del Fuego, este concepto de exploración que dice Cristian, porque tú has viajado cualquier cantidad en los últimos tiempos, pero esto te cautivó N. ¿Por qué te cautivó tanto Tierra del Fuego, la exploración, que hizo que en todas las conversas que habíamos tenido nosotros, este panel, que era el último, fuese de este lugar que va encima de la paradoja que está al fin del mundo? Bueno, yo creo que desde que supe de Tierra del Fuego, el hecho de que esté tan alejado al sur, aislado y no saber tanto, porque es de esos lugares que uno no encuentra tantas fotos. Cuando uno busca en internet no hay tantas fotos de ahí. Yo creo que eso lo hacía más interesante, me llamaba más la atención, me producía demasiada curiosidad ver qué había allá en ese territorio. Es como eso, no sé, yo digo como que de repente uno se imagina que todavía puede quedar un Selknam metido por ahí, porque en verdad
no sé, inmenso, entonces, y tan poco explorado, que todo eso me llamaba la atención, po. Y sobre todo los hielos, el glaciar, como toda la historia también un poco de Magallanes, el estrecho, cómo iban los barcos, siempre me sentí atraída por esas historias. Y conocer este proyecto de postales de hielo que mostraba como el contraste de estos glaciares es súper impactante. Yo creo que a todos nos deja medio para adentro, un poco con la guata apretada. Y lo encontré, nada, súper inspirador, motivador y nada, encontrar un destino que a todos a los tres nos gustaba, nos llamaba la atención y nos inspiraban las historias de estos exploradores. Creo que todo eso lo hacía un destino interesante para mí. Excelente, buenísimo. Oye, estamos en la hora y pasado, estamos además cerrando el Festival Ladera Sur, queda una última actividad en el escenario principal, están todos invitados y yo feliz y darle las gracias a Victoria y a Cristian. Yo les conté al principio también, a mí en lo personal, Tierra del Fuego, un territorio que me fascina, me encanta, es historia, es pionero, es exploraciones, expediciones, es el Estrecho de Magallanes, la conexión de Occidente con Oriente, son miles de cosas y está lo remoto. Hace 2 semanas estábamos con Cristian en un panel en la Municipalidad de La Hornechea, con escuelas, contando de exploración, de esto que tiene el ser humano de curiosear, de ir un poquitito más allá. Y yo creo que es lo mismo que haces tú en los viajes en combi, es súper auténtico y por eso la gente te sigue tanto, porque es lo que tú estás buscando, te sale natural. Así es que muchísimas gracias por venir. Yo sé que te hay un viaje larguísimo ahora, Victoria, así es que gracias Victoria, gracias Cristian. Y les tenemos unos regalitos con la Vero, al igual que todos. La Vero ahí para... Hay un video final. Tierra del Fuego es un territorio de contrastes, desde el Estrecho de Magallanes por el norte al Canal Beagle por el sur. Su geografía ha cautivado a exploradores de todas las regiones del planeta. En esta serie presentaremos la historia de algunos de los fotógrafos más importantes de Tierra del Fuego, como Alberto Agostini, Baino Auer, Günter Plutchow y Chaumir Marango. La misión de la Romanche fue un gran hito en la historia de Tierra del Fuego porque es primera vez que se sacaron fotografías de Tierra del Fuego. Estamos en el Fiordo Brooks realizando la tercera etapa del proyecto Postales de Hielo, que es un proyecto que busca retratar la transformación del paisaje a lo largo de un siglo basándonos en la fotografía de los primeros exploradores europeos que vinieron a esta zona. Hablar de Alberto de Agostini es realmente un honor porque es un personaje emblemático de la región de Magallanes, de la Patagonia y Tierra del Fuego. Saca numerosísimas fotografías, contabilizamos alrededor de unos 15.000 fotografías que él ha sacado del territorio entre 1920 a 1940. Con sus libros, sus archivos fotográficos y usando imágenes satelitales, desarrollamos una investigación que nos permite llegar a los mismos sitios donde estos fotógrafos tomaron sus fotografías años atrás. Lo que podemos apreciar de inmediato es la cantidad de hielo que hay acá en el fiordo. En el momento en que estuvieron Chaumir Marangunich y sus compañeros, se ven unos cuantos témpanos nomás, pero ahora está repleto. Tráiler de la webserie que van a poder ver más adelante. La webserie, muchas gracias. Hay varios capítulos, los vamos a ir lanzando también desde Ladera Sur. Oye, me están llamando desde el escenario BCI para el cierre del Festival Ladera Sur, pero se tienen que ir con sus regalitos sí o sí. Tenemos que tomarnos la foto final aquí también y todos invitados al escenario BCI, que es el que está en el parque antes de Pedro Piedra.